Por esta ocasión me pido disculpas, no voy a prender la cámara. Eh, no estoy en mi casa, por esa razón no voy a prender la cámara, pero vamos a iniciar con lo que es ciencias naturales. Esmeralda, ¿cuál fue el último tema que vimos en ciencias naturales? Sabemos que vimos el corredor del Choco. ¿Recuerdas que estábamos leyendo acerca de eso? Pero vimos el endemismo, o sea, la biodiversidad en las Islas Galápagos, ¿o no terminamos con ese tema? Esmeralda, ¿me escuchas? De licenciada creo que vi un cuadro resumido, pero no creo que vimos todo. Mm, a ver. Ya. Vimos acerca de la bioregión neotropical, acerca de eso vimos, donde vimos acerca de se me fue el nombre, de cómo se constituye, también vimos un poco de las placas tectónicas, y una de ellas era el corredor Chocó, que era una, un lugar protegido, que va desde Colombia hasta el Perú. Y vimos acerca de eso, ¿no? Pero no me acuerdo si nos adentramos a las Islas Galápagos. La diversidad en las Islas Galápagos. Parece que sí vimos, porque les hablaba acerca del pinzón, que es un animalito que solo tarda, por eso los investigadores les llama mucho esta región insular de Galápagos, porque los animales evolucionan solo cada 30 años. Bueno, algunos, no todos, pero sí hablamos de eso, entonces sí me acuerdo. Yo creo que cambiamos al tema, a la unidad número 2. Hablábamos de los animales endémicos, Esmeralda, ¿qué significaba la palabra endémico? Que era propio de, originario de. Quiere decir que solo en Solo en Galápagos va a existir si es cierta especie de flora o cierta especie de fauna. Quiere decir que en ninguna otra parte del planeta va a existir este tipo de plantas o animales. Yo creo que sí, pasamos a la unidad 2. A ver. Licenciada, sí, ya me acordé. Es que hasta hablamos de la tortuga gigante, que Ujú. había una tortuga que se murió solita. Jorge creo que se llamaba. George, solitario George, Ah, ¿no? ¿Te ajá. acuerdas que hablamos de la Pangea, que te decía que era un solo continente y luego se fueron dividiendo? Todo eso sí, todo eso hablamos, ¿no? Vamos para terminar ese tema, voy a proyectar. mm, Dice, para recordar, ¿no? La litosfera es la capa más externa de la Tierra que se encuentra dividida en fragmentos llamadas placas, ¿no? Lo que vimos, las placas. Las principales placas son sudamericana, norteamericana, eurasiática, indo-australiana, africana, antártida y pacífica. Están también las placas de Cocos, Nazca, Filipinas, Arábiga, Escocesa, Juan de Fuca y del Caribe, que se conocen como placas secundarias. La teoría de la deriva continental postula que las placas tectónicas se muevan constantemente y sugieren que hace más de 200 millones de años existió un solo continente que se llamaba Pangea, ¿verdad? Gladys, buenas tardes, bienvenida.
Licenciada, buenas tardes. Disculpe, recién llego. Recién también iniciamos, no te preocupes. Ah, ya, sí, venía Estábamos corriendo para no haciendo, atrasarme. estábamos haciendo un recorderis junto con Esmeraldas, que pues fuimos, que estábamos viendo la clase pasada en Ciencias Naturales. Y también le dije que me disculpe que por esta ocasión no prendo cámara porque no me encuentro en mi casa. Ah, ya, listo, Ya, licenciada. entonces, ¿te acuerdas, Gladys, que hablamos de las placas, se me fue, de los animales endémicos de Galápagos y algunas cosas de esas que Sí, hablamos, de ciencias naturales? Entonces, ahorita ya solo estábamos leyendo esta partecita como para cerrar este tema ya, y pasar a la unidad 2. ya, listo, licenciada. Estaba, la teoría de la deriva continental postula que las placas tectónicas se mueven continuamente y se sugiere que hace 200 millones de años existió un único continente llamado Pangea. ¿Se acuerdan que de la famosa Pangea, que era un solo bloque de tierra y que las placas se fueron moviendo hasta formar o hasta ser lo que ahora llamamos nuestro planeta y sus continentes? El relieve americano ha cambiado a causa de los agentes modificadores de la Tierra, el volcanismo, terremotos, erosiones, glaciaciones, maremotos y movimientos de las placas tectónicas. Dos hechos importantes fueron el aparecimiento del Istmo de Panamá y la cordillera de los Andes. Este de Istmo de Panamá, no me acuerdo qué era. La cordillera de los... También leímos, ¿se acuerdan que también nos leímos de cómo se formó la cordillera de los Andes? Eso sí, recuerdo que leímos, ¿no? El Istmo de Panamá es un accidente geográfico entre los océanos Atlántico y Pacífico. O sea, quiere decir que, a ver, ay, ya, ya, ya. Quiero ver qué es el Istmo. ¿Qué entiendo por Istmo? Ya, el istmo ha sido una elevación, el istmo de Panamá ha sido una elevación, así como la cordillera de los Andes se formó a través del choque de las placas tectónicas. Entonces el istmo de Panamá se formó igual. Pero ¿por qué es importante? Porque mencionan, científicos me afirman que América del Norte y América del Sur no estaban unidos. Y gracias a este Istmo de Panamá, donde existe el Canal de Panamá actualmente, no había. Entonces, científicos determinan que se unió el norte con el sur a través de esto, a través de este istmo, ¿no? Este relieve hace que se una el continente norteamericano con el sudamericano. A eso llamamos el istmo de Panamá. Tenía curiosidad de saber qué es eso. Las bioregiones del mundo son neártica, neotropical, paleártica, oriental, australiana, antártica, etiópica y oceánica. ¿Se acuerdan que en esta parte hicimos una lectura detallada de la flora y de la fauna? Y decíamos que en la australiana se caracteriza por los canguros, que ahí estaban los canguros. En la oriental, los osos panda. Y en las otras también leímos qué tipo de animales y plantas de flora y fauna tenían estas bioregiones. El Ecuador se ubica en la bioregión neotropical, lo llaman así también por el clima, ¿no? Dos de los ecosistemas con mayor diversidad, la región del Choco, que inicia desde Colombia hasta Perú, y la región insular. Ecuador es uno de los 20 países megadiversos del mundo y presenta un alto endemismo de flora y fauna. ¿Qué significaba endemismo? Endémico, que es originario de, que es propio de Ecuador y ningún otro lado va a existir. La Tierra, un planeta con vida. Vamos, Esmeralda, leamos los cuadritos.
La litosfera está formada por placas tectónicas que están en constante movimiento, motivo por el cual han modificado el relieve de los continentes. En el mundo se diferencian 8 bioregiones: oceánica, neártica, neotropical, etiópica, paleártica, oriental, australiana y antártica. Galápagos es un archipiélago de origen volcánico, el cual posee una flora y fauna únicas en el planeta. Es necesario hacer un uso sustentable de nuestros recursos naturales para que podamos dejar un ambiente sano a las generaciones futuras. Se desconectó, creo que Esmeralda, ¿no? El corredor del Choco se Húmedos de la costa, localiza. los cuales Te desconectaste, creo, Esmeralda, y regresaste. ¿Puedes leer nuevamente donde dice el corredor del Choco? Sí, licenciada. El corredor del Choco se localiza en la sección occidental de nuestro país. Abarca los bosques húmedos de la costa, los cuales son muy diversos. Ecuador se ubica en la bioregión neotropical, gracias a lo cual posee una gran biodiversidad y un gran endemismo. Gracias, Esmeralda, ¿no? Entonces, hasta el momento sabemos que Ecuador es parte de los 20 países más diversos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podemos decir? ¿Qué beneficiadas, estamos tres mujeres, qué beneficiadas somos de vivir en este país, ¿no? Variedad en todo sentido. Frutas que no hay en otros países, que solo hay aquí, ¿no? Eh, Galápagos surgió de un origen volcánico. Las Islas Galápagos aparecieron gracias a explosiones submarinas de volcanes, o sea, volcanes que están debajo del agua y hicieron explosión y se formaron las islas. Y después de algunos millones, cientos de años, empezó a haber vida, ¿no? Empezó a haber vida, tanto flora como fauna. Y así fue por eso que los animales endémicos de Galápagos son originarios de ahí. Y yo le preguntaba al grupo anterior, ¿qué pasa si usted imagínese que va a Galápagos y encuentra un perro? ¿El perro será endémica de esta región? No, licenciada. No, ¿verdad? No El le perro ya fue traído por la mano del hombre, seguro. A eso nosotros lo llamamos como, eh, se me fue la palabra, introducción de especies. Introducción de especies. Yo creo que este cuadrito lleva información resumida de lo que vimos la clase pasada, de las placas tectónicas, del corredor del Choco, de las especies de flora y fauna endémicas de Galápagos, específicamente de Galápagos y de Ecuador, ¿no? Aquí resume todo lo que vimos en la clase pasada. Vamos ahora sí, a ver, aquí está la unidad 2, no. Vamos ahora sí a iniciar la unidad 2 que corresponde a el suelo y sus irregularidades. Ya sabemos que el suelo se mueve o las placas se mueven. Es posible que en cientos de años este continente, estos sectores de tierra que tiene nuestro planeta no sea igual, ¿no? Pero para ese entonces nosotras ya dejaremos de existir. El suelo y sus irregularidades. Esto que dice, luchemos contra la desertificación, es como un consejo, una introducción que el texto nos da. Leámoslo, Gladys, por favor. Listo, licenciada. La desertificación de los suelos agrícolas es producto de los cambios climáticos y de la actividad humana. Los suelos áridos disminuyen la productividad, afectando el bienestar del ser humano y de la naturaleza. Su impacto es directo en la producción
de alimentos, ganadería, leche y madera. Las tierras secas disminuyen la vegetación, afectando la cadena alimenticia terrestre y las reservas naturales de agua. La prevención de la erosión de los suelos se ha convertido en uno de los problemas más importantes a nivel mundial, debido a que la recuperación de estos es demasiado costosa. Al referir demasiado costosa, más que costosa sería dolorosa. ¿Por qué? Porque recordemos que el suelo es un recurso renovable, y es renovable que se puede regenerar naturalmente. Pero un centímetro de suelo se regenera cada 100 años. Entonces, más rápido es la destrucción, generación. Entonces nos invita a hacer un alto a la desertificación, o sea, que no se conviertan nuestras tierras en desiertos por manos humanas o por las erosiones de la tierra. Una práctica del buen vivir es conocer sobre las actividades que podemos hacer para cuidar el suelo en nuestras comunidades que habitamos. La mano del hombre influye mucho en la desertificación del suelo. Más abajito, por aquí. El derrame de petróleo en el Cuyabeno. El derrame de petróleo ocurrido en el 2006 en el pozo del Cuyabeno ha vuelto a teñir negro las lagunas y suelos de esta reserva. Es un lugar de inmenso valor biológico que posee 14 ecosistemas únicos en el país. Y algunos de ellos únicos y pueden ser considerados una de las zonas más ricas en especies de peces, por contar con un elevado endemismo de aves y constituir un refugio para aves migratorias al continente africano. Esto sucedió aquí en el Ecuador, ¿no? Esto sucedió aquí en el Ecuador, donde se derramó, queda en el Amazonas, la parte amazónica de nuestro planeta. Pregunta, ¿los derrames de petróleo afectan a los seres vivos? Recordemos que el petróleo también es un recurso natural, pero este no Sí afecta, licenciada. es. No he visto el petróleo puro en sí. O sea, puro en sí, ya lo he visto procesado en combustible como diésel, gasolina, en lo que se desarrolla, ¿no? Pero así negro, porque sabemos que es negro, por eso lo llamaban en cierta época, cuando fue el boom del petróleo, el oro negro, porque su riqueza es hasta ahora bastante codiciada. Y sí, sí afectan a los animalitos. Y antes de hubo un derramamiento de petróleo en el océano, donde tenían no recuerdo de qué país, este barco a qué país pertenecía, pero sí fue una noticia mundial, el derrame de petróleo. Las ballenas, las focas eran echadas de petróleo, negras, porque eso es ay, se me fue el nombre. Es como, ay, se me fue el nombre de ese, pero es de forma pegajosa y grasosa también, ¿no? Se aferra bastante a la piel. ¿Qué medidas se podría tomar para evitar este tipo de desastres? ¿Cuál crees tú, Esmeralda, que sería una medida para evitar este tipo de desastres? Recordemos que puede ser como sucedió en el Cuyabeno, ¿no? Que se derramó o también como se derramó en el mar el petróleo, las que yo conozco que han sucedido. ¿Qué medidas podemos tomar para evitar este tipo de desastres? ¿Qué crees tú, Esmeralda?
Yo creo que sería bueno concientizar sobre a las empresas. Con las empresas extractoras de petróleo, ¿no? Porque recordemos que el petróleo es del país que pertenece, así que si usted a debajo de su casa encuentra un pozo de petróleo, no es suyo, por más que esté dentro de su propiedad o debajo de su propiedad, ¿no? No es suyo. El gobierno entra y extrae su petróleo y es del gobierno, ¿no? Pero el gobierno contrata a empresas privadas para la extracción, para el transporte de este material. Eh, Creería yo más seguridad, tal vez, mantenimiento de los canales, porque así como en la película de Titanic se abrió y se metió agua, en este caso igual pasó, se chocó, algo pasó con este barco donde llevaba petróleo y se empezó a derramar, ¿no? Fue una situación bastante triste ver a los animalitos manchados de petróleo y pérdidas cuantiosas, y creo que ese país hasta fue demandado y todo. Vamos, Gladys, ahora sí, con el suelo. Listo, licenciado. El suelo es la capa superficial de la tierra, la cual es compleja y dinámica, ya que permanentemente está interactuando con los factores físicos y químicos del ambiente, así como con los seres vivos. Es un componente primordial de los ecosistemas terrestres, ya que contiene elementos imprescindibles para los seres vivos, como son el agua y los nutrientes, lignina, taninos, grasas, resinas, pigmentos, enzimas, entre otros. Además, es sobre el suelo que las plantas se anclan y de su composición depende el tipo de nutrientes que adquieren para su crecimiento. Así del suelo depende el desarrollo de todos los ecosistemas, puesto que las plantas son el inicio de todas las cadenas y redes tróficas. Tróficas, tróficas. Gracias, Gladys. Población. Gracias, Gladys. ¿A qué nos referimos con imprescindibles? Imprescindible. Algo que necesariamente necesita para vivir. En este caso, dice, son elementos imprescindibles para los seres. Es decir, que los seres vivos, tanto plantas, animales y personas, necesitamos del suelo, ya que es muy rico en sus nutrientes, filtra agua, se puede adquirir grasas, resinas, pigmentos, enzimas y otros elementos que son imprescindibles para la vida. Formación. El suelo se va formando a partir de un proceso largo en el que intervienen diversos factores. El clima, el relieve. ¿Qué es el relieve? La formación de las montañas, de las lomas, como la cordillera de los Andes, ¿no? Son relieves, son montañas, sí son montañas. La composición y profundidad de la roca en la que se asienta, la presencia de los seres vivos y obviamente el tiempo. Mm. La roca atraviesa un proceso de meteorización debido a la influencia de agentes meteorológicos, calor, frío, lluvias, que son unas precipitaciones, oxidaciones, entre otras. Estos agentes provocan que la roca se vaya fragmentando y esos fragmentos se mezclen con organismos muertos o en descomposición, puede ser heces, materia vegetal, bacterias, hongos y otros. Al pasar el tiempo, de esta manera se estratifica y determina para formar lo que conocemos como suelo, ¿no? Pero
Para que llegue a pasar eso, tiene que pasar mucho tiempo, mucho tiempo. El grado de inclinación influye en la infiltración del agua en el suelo. Así, mientras más agua ingrese, más activo será el proceso de formación. La orientación con respecto al sol determina el porcentaje de la evaporación del agua. Qué importante, ¿no? Pues vemos aquí cómo primero era roca, ¿ya? Cómo primero era roca. Y a través del tiempo, poco a poco, se empezaron a nacer gracias al sol y al agua, porque recuerden que el sol y el agua son elementos vitales para vivir. Entonces empezaron a aparecer las primeras plantas en la imagen 2. En la 3, en cambio, ya aparecen, eh, ya crece la planta y se van destruyendo. Es como decir destruyendo, se van haciendo más chiquitas. Por ejemplo, cuando tiene un terrón de sal, lo aplasta y la sal se despega, ¿no? A veces. Pues así sucede con estas rocas, y las rocas cada vez se vuelven más chiquitas, hasta estar en la imagen 5 como ahora conocemos. En la parte izquierda van a ver el proceso, dice, proceso de formación de los suelos dura una media de 500 años. Tenemos una roca madre en la imagen 1. Luego, con los cambios de temperatura, con el sol, con el agua, aparece esta acción mecánica, esto de empezar a moverse o a romper. La tercera vuelta es de la acción química, donde el agua y los minerales ya empiezan a permanecer dentro del suelo. En la 4 ya vi acción de los seres vivos, ¿no? Acción ya aparece los seres vivos. Y en la quinta, las materias orgánicas e inorgánicas se dan cuenta que el pedazo de roca madre dejó de existir, ya que con el tiempo se fue transformando en minerales. Estas son las etapas de la formación del suelo. Composición esmeralda. Los suelos, según su composición química, se pueden dividir en orgánicos e inorgánicos. Las partículas de origen inorgánico son los minerales que representan el 50% del total. Las dominantes son arena, arcilla y caliza, mientras que en menor proporción se encuentran los hidróxidos de hierro, óxidos y sales. Las partículas de origen orgánico componen el 5% del suelo. El 45% restante está compuesto por aire y agua, dos elementos muy importantes, ya que permiten la infiltración y disolución de los demás compuestos a través de la arena del suelo. Gracias, Esmeralda. Lo que había decir, ¿no? Entonces, el 45% es aire y agua. También hablamos del... Vale mencionar el sol, porque a través del sol hace que el agua se evapore, esa agua se evapore, y no se haga un suelo pantanoso. Entonces, entre las que más encontramos en el suelo son, ay, perdón, entre más encontramos en el suelo son los suelos arenosos, los suelos arcillosos y los suelos calíceos, que en el cuadro que muestra su texto indica qué tipo de suelo, por ejemplo, puede tener más filtración del agua o qué tipo de suelo absorbe más nutrientes, ¿no? El arenoso en permeabilidad es alta, mientras que el arcilloso es nula y en el calizo medio. ¿Cuánta almacenamiento de agua tiene? El arenoso muy poco, el arcilloso mucho y el calizo poco. A ver, ¿cómo les más o menos como no sé si han tenido la oportunidad de cuando construyen casas y piden el material de construcción y dicen, tráigame una volqueta de arena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O a la arena de la playa, si la mojamos, ¿no? ¿Qué pasa si la mojamos? ¿Sobra agua? ¿Qué pasa si mojamos la arena? Absorbe.
absorbe fuerte, ¿no? Entonces, por eso dice que poco, el suelo arenoso almacena muy poco agua, mientras que el arcilloso hace mucho. ¿Han visto tal vez viajando a Santo Domingo o viajando a la Amazonía que hay esas montañas rojas o amarillas? Yo sí, licenciada. Rojas amarillas. Esa es arcilla, bueno, ese es arcilloso. Que usted le pone agua y es al revés, es como que el agua le derritiera al suelo arcilloso. En cambio, en el suelo arenoso, la arena absorbe todita el agua, ¿no? El calizo no sé cuál será, no sé cuál será el calizo. Aireación, ¿qué tan buena es para filtrar aire ahora? Arenoso buena, arcilloso mala y el calizo buena. Y en cuanto a nutrientes, arenosos poco, arcilloso mucho y el calizo mucho calcio, ¿no? Más o menos para que tengan idea de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la estructura del suelo? La estructura vertical, ¿qué quiere decir vertical? Que si usted ahorita tal vez tiene, no sé, un jardín, patio, se pare y de ahí para abajo, va acabando, va acabando, va acabando a ver qué va encontrando. Entonces, voy a hacerles un poquito más pequeña la imagen para que entre todo este ahí. Sí vemos, ¿no es cierto? A, B, C, que son las capas del suelo, capas del suelo. ¿Cómo está en forma como para abajo, en forma que va a acabar, en forma horizontal, perdón, vertical? La forma vertical del suelo está formada por capas llamadas horizontes, los cuales tienen diversos tamaños. El conjunto de estos se denomina perfil del suelo. En el horizonte A o capa A, el suelo superficial de color oscuro por su alto contenido de humus y de materia orgánica que presenta gran cantidad de raíces y de seres vivos. La tierra que usted tiene en su casa o la tierra que tiene en el terreno de al lado o de frente, el terreno es negra, tierra negra. Horizonte B o capa B, llamada también subsuelo. Su color es más claro porque no contiene humus. Es rico en arcillas y sales minerales. Contiene pocos seres vivos. Ya cuando va acabando más, ya va cambiando de color. En la capa C o horizonte C corresponde al material parental o roca, que se encuentra en diferentes grados de meteoralización. La meteoralización es el proceso o de fragmentación de las rocas en partículas minerales que generan debido a la acción y la humedad de la temperatura. Ya hablamos de arriba acerca de la meteoralización y cómo las raíces van rompiendo y esta madre roca se va convirtiendo poco a poco en tierra más suelta, ¿no? Chicas, se me va a acabar la sesión, nos volvemos a conectar.